Sí, buenas noches, todos hermanos, hermanas y todo participante del estudio bíblico Romanos. Sí, hoy estamos aquí también, ¿verdad? De nuevos para aprender más de la palabra de Dios que se manifiesta en el libro Romanos. Hoy llevaremos 52, ¿verdad? Número 52, lección del estudio bíblico Romanos. Espero que Dios nos bendiga hoy también, ¿verdad? Para que podamos aprender lo que Dios quiere enseñar a nosotros y revelar, ¿verdad? A cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, orando, también vamos a continuar, ¿verdad? Con el estudio bíblico Romanos. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Señor, bendiga a cada nuestros queridos para que puedan estar bien de salud. Realmente ocupamos, Señor, para que estemos bien preparados para compartir el Evangelio y rescatar muchas almas y cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual necesitamos que tengamos salud y buena fuerza y ánimo y fe día con día más y más para poder cumplir la voluntad de nuestro Dios conforme nuestra sujeción y obediencia a la palabra viva de nuestro Dios Señor. Bendiga, Señor, a todos los renacidos para que puedan estar bien unidos juntamente con la iglesia, para que puedan crecerse bien y llevar fruto, pero muchos frutos para la gloria del Señor. Si están algunos todavía sin salvación, siendo participantes del estudio bíblico, siendo invitados por diferentes nuestros hermanos, hermanas o por Facebook y YouTube. Realmente bendiga al Señor a todos para que puedan estar bien, ya preparado con el renacimiento, para que puedan estar juntamente con Cristo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a su tiempo, viendo todas las señales bien cumplidas según la Biblia, indicando que estamos ya cerquísima con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Realmente urgentísimo este asunto, que cada uno sea renacido como Dios pone, como única condición para que pueda entrar en el reino de Dios, Señor. Aquí estamos y que nos enseñe, Señor, para que podamos vivir y llevar nuestra vida y obra conforme a toda la voluntad divina del Señor, y victoria y el testimonio y cántico para la gloria del Señor. Muchas gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a buscar hoy el libro Romanos capítulo 8, versículo 31. Sí, el libro de Romanos capítulo 8, verso 31, solo un versículo. Sí, vamos a leer. Si yo leo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, realmente en un verso, ¿verdad? Realmente están realmente hablando también mucha bendición, mucha fortaleza y también la promesa de Dios tan grande, ¿verdad? Para con cada uno de nosotros. Y sí, hoy en día se puede usar esta, ¿verdad? Refrán: Dios está contigo, ¿verdad? Dios camina contigo, Dios te bendiga. Si realmente sí está y hablando, ¿verdad? De este tipo de dicho como una buena salutación, ¿verdad? Pero realmente nosotros necesitamos, ¿verdad? Bien, y también profundizar en este tipo de, ¿verdad? Salutación, ¿verdad? Para poder colgar bien si realmente uno está con Dios o contra Dios, ¿verdad? Dios está eh, a uno, ¿verdad? Al favor de uno o contra de uno también. Realmente necesitamos que entender muy bien este punto, ¿verdad? Y Romanos capítulo 8, y donde está aclarando muy bien, ¿verdad? Sobre los renacidos, sobre los de Dios,
sobre los herederos de Dios, sobre coherederos juntamente con Cristo, sobre los vencedores y más que vencedores, y sobre realmente redimidos. Y también realmente están hablando sobre características de ser cristiano verdadero, ¿verdad? Y también uno siendo ya renacido es uno con Dios, Dios en uno en Dios, ¿verdad? Así sellado con el Espíritu de Dios, unificado anda, ¿verdad? Por eso a donde quiera que uno vaya, ahí está el Espíritu de Dios juntamente con él y dirigiendo, guiando y llevándolo, ¿verdad? Según toda la voluntad divina del Señor, ¿verdad? Por eso, y Romanos capítulo 8 están hablando, ¿verdad? ¿Quién es el que está en Cristo? Quién es el que está ya con Cristo? ¿Con quién Dios está? ¿Con quién Cristo camina? Dirigiendo, guiando paso a paso. Realmente ahí están hablando, ¿verdad? Los que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación, dice, ¿verdad? Y Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice, ¿verdad? Por eso, y Romanos capítulo 8, versículo 9 también dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Para que sea de Cristo, realmente tiene que tener al Espíritu de Cristo, Dios, en su corazón, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice. Pues, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes los que congregan alguna iglesia, algunas denominaciones, algunos que son ya cristianos haciendo oración de fe, aceptando a Cristo como su Salvador? Y uno que piden perdón día con día para renovación de su salvación o para limpiarse de su pecado que se comete diariamente. O algunos que son pastores ya están con Dios, algunos que son congregantes o líderes de diferentes congregaciones. Ellos son los que tallan con Dios y realmente, y ellos son hijos de Dios. Realmente la Biblia no ampara este punto, ¿verdad? Para que sea hijo de Dios, primero debe ser libre del pecado total, ¿verdad? Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que no tiene ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice, ¿verdad? Por eso, uno que tiene el Espíritu de Cristo y uno que es guiado por el Espíritu Santo de Cristo, es hijo de Dios, dice, ¿verdad? En tal, ¿verdad? No se encuentra ninguna condenación porque está unido con el Espíritu Santo. Como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, dice, donde está el Espíritu Santo hay libertad, dice, ¿verdad? Y verso 16 de 1 Corintios capítulo 3 dice, vosotros sois, dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? ¿Sí? Así que, ¿quiénes son los templos de Dios? Los que son ya sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Siendo renacido, liberado del pecado, sellado con el Espíritu Santo de Cristo, siendo uno morada del Espíritu Santo. Realmente ellos son templo de Dios, ellos son los hijos de Dios, los que andan conforme el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Realmente a ellos, realmente la Biblia llama, ¿verdad? Y los que están ya con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, siendo liberado del pecado por medio de la verdad, tal como está escrito en la Biblia, realmente, ¿verdad? Por eso, sin que sea, ¿verdad? Liberado del pecado, primero uno no está con el Dios. Siendo pecador, está separado del Dios. Siendo pecadores, todavía, ¿verdad? Está apartado de Dios. Siendo pecadores, todavía, ¿verdad? Realmente nada que ver con el Espíritu de Cristo todavía, ¿verdad? Por eso, ustedes leyendo San Mateo capítulo 1 pueden ver, ¿verdad? Hablando sobre el nacimiento de Cristo y su propósito de venida y nacimiento encarnado aquí en la tierra, siendo, ¿verdad? Un Dios. Primero Cristo se presenta como Jesús, ¿verdad?
San Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues primero se presenta nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siendo aún, ¿verdad? Hijo verdadero de Dios, pero él vino encarnado con único propósito, que es salvar al mundo entero. Por eso nuestro Señor Jesucristo se presenta primero como Jesús Salvador, ¿verdad? Y luego se presenta Cristo, ¿verdad? Como Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Por eso San Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que Cristo se presenta como Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Eso primero uno, ¿verdad? Para que encuentre con Cristo como Emmanuel, Dios con nosotros, así que Dios esté con uno. Primero tiene que encontrar con Cristo como Jesús, primero como Salvador verdadero, realmente, ¿verdad? Sin pasar este primer paso, Dios no va a ser Emmanuel para uno, porque siendo aún pecador, sujeto a Satanás, dominado por el diablo, príncipe de este mundo, uno que viviendo aún todavía según sus deseos, y pensamientos que se provienen de Satanás, totalmente influido en cobertura de dominio del diablo, dominio de Satanás. Realmente uno no podría estar, ¿verdad?, con Dios nunca. Dios es el santo, para que sea el templo de Dios, morada de Espíritu Santo de Dios, tiene que estar en una condición, ¿verdad?, ser libre del pecado, ser santificado. Con tal que no sea santificado, con tal que no sea libre del pecado, uno aún con el pecado está sujeto al diablo únicamente, ¿verdad? Por eso, y aún uno que siendo, ¿verdad?, congregante o predicadores, ¿verdad? Algunos que congregan, ¿verdad?, con muchos tiempos y haciendo oración de fe, aceptando a Cristo según sí, según uno, ¿verdad? Y también uno que también llevan una vida bien, según uno, ¿verdad? Para Dios, para Cristo, para la iglesia, a la cual uno congrega, ¿verdad? Pero sin que sea liberado del pecado, todavía tiene que entenderlo, está con Dios uno. Todavía uno pertenece aquí al diablo, porque el diablo es la muerte. La muerte es el que está, ¿verdad?, dominando sobre todos los que están con el pecado. Como dice Romano capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Por un hombre llamado Adán el pecado ya entró en el mundo, por el pecado entró la muerte para dominar el mundo entero realmente, ¿verdad? Así que uno está ya muertos, pertenecidos y entregado al diablo, realmente uno nunca puede estar con Dios, ¿verdad? Por eso uno sujeto al diablo, esclavizado al diablo por causa del pecado con que anda aún todavía, al cual está uno sujeto todavía, ¿cómo podría, verdad, decir que Dios está conmigo? No puede ser. Por eso, para que se cumpla Dios, ¿verdad? Como Emmanuel, Dios con nosotros, Dios conmigo, realmente cada uno debería estar libre del pecado únicamente. Primero tiene que encontrar con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿en qué condición uno puede encontrar con Cristo Jesús? Cristo vino hace 12,000 años, como dice San Mateo, capítulo 9, versículo 13, ¿verdad? Y Cristo está hablando con quién? Con los pecadores publicanos, ¿verdad? Con los y realmente bien señalado, condenado, culpabilizado ante todos los fariseos y escribas, ¿verdad? Mateo fue llamado por Cristo y debía haber encontrado Mateo, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo como gran pecador, como publicano, esa época ladrón registrado, ¿verdad? Entonces, pecador total, público, publicado realmente, ¿verdad? Entonces, Mateo, conociendo muy bien, ¿verdad?, cómo es él ante la presencia de Dios como ladrón, conscientemente él ya reconoce como pecador, ¿verdad? Realmente está mal. Por eso siempre él estaba gimiendo por su pecado, ¿verdad? Como que Saqueo, GPD publicano,
y deseaba tantísimo, anhelaba tantísimo de encontrar con Cristo Jesús. ¿Cuál es su anhelo? Él quería encontrar con Cristo Jesús. ¿Por qué? Siendo jefe de los publicanos, cabezal de los ladrones en esa época, ¿verdad? Entonces, Saqueo aparentemente ahorraba mucha riqueza, ¿verdad? Mucho dinero para su bienestar, según él, ¿verdad? Pero debe haber alcanzado a hacerle rico, ¿verdad? Obteniendo mucha riqueza, pero siempre él tiene corazón bien vacío, incómodo y culpabilizado, ¿verdad? No está para nada feliz. Por eso él tenía, ¿verdad? Gran gana de asomarse a ver a Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo vino a Salvador, como según Hebreo, ¿verdad? Jesús, nombre Jesús significa Salvador. Entonces uno que sufre tanto por sus pecados, como no desearía para encontrar con su Salvador, realmente, ¿verdad? Por eso Saqueo, jefe de los publicanos, deseando tanto, ¿verdad? A ver a Cristo, pero por su altura tan bajita, ¿verdad? Y Cristo anda rodeado por multitud de gente, no puedo ver. Por eso él subió sobre árbol sicomoro, ¿verdad? Y final, él querían ver de arriba del árbol sicomoro a Cristo. Pero Cristo sabiendo que, ¿verdad? Con qué corazón, con qué anhelo, está ahí escondido, ¿verdad? En la sombra de árbol de sicómoro, ¿verdad? Cristo realmente llamándolo con su nombre, ¿verdad? Saqueo, descendiente de, ¿verdad? Yo quiero quedar con tu casa, en tu casa, dice, ¿verdad? Entonces gozoso se bajó, ¿verdad? Del árbol y Saqueo. Él lleva a Cristo en su casa, ¿verdad? Humildemente escucha la palabra que sale de la boca de Cristo. ¿Y en qué condición? Como pecador, ¿verdad? Jefe de pecadores. Entonces Cristo, con el que compartió el Evangelio, mostrando que Cristo es el Mesías, el Salvador, que vino para él. Cristo es el que va a morir como el Cordero de Dios, ¿verdad? Para cancelación del pecado del mundo entero, incluso el pecado total de Saqueo. Entonces ese día, ¿verdad? Saqueo, oyendo sencillamente la palabra de Cristo, él fue salvo. Por eso Cristo dijo, en esta casa llegó la salvación, dice. Él también es hijo de Abraham, dice, ¿verdad? En este sentido, no hijo según la carne de Abraham, sino hijo según la fe de Abraham, ¿verdad? Así Mateo también, uno de miembro del publicano, ¿verdad? Él siempre sintiendo como culpabilizado, condenado como pecador, siempre él buscaba, ¿verdad? Cómo llegar a ser libre del pecado. En sí no había ninguna manera, ¿verdad? Estaba sentado en el tributo, trabajando. Cristo llama a Mateo, sígueme, sígueme. Entonces dejando todo, Mateo, ¿verdad? Siguió a Cristo. Y final Mateo, ¿verdad? Debe haber encontrado con Cristo como pecador, publicano, ladrón, ¿verdad? Entonces debe haber encontrado con Cristo Jesús y Mateo quedó súper contento, feliz. Por eso él, ¿verdad? Invitando a todos sus amigos que son pecadores, ¿verdad? Y todos los publicanos también, que trabajan junto con él, a la par de él siempre, ¿verdad? Entonces, y Mateo invita al gran grupo de pecadores, ¿verdad? Y pública en su casa, haciendo fiesta, invitando a Cristo y a los discípulos que están a la par de Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo llegando en la casa de Mateo, encontrando con todos los pecadores, ¿qué hacía Cristo? Predicaba a ellos, ¿verdad? Entonces, mientras que Cristo predicaba la palabra de la salvación, ¿verdad? Ahí llegan fariseos y escribas, los fariseos y escribas, ellos creyendo que ellos son justo por sí, por su propia obra, y menospreciando, ¿verdad? A los demás como si ellos son mayor que ellos, mucho mejor que ellos, ¿verdad? Y también condenando a ellos y señalando a ellos como pecadores realmente, ¿verdad? Porque los fariseos escribas, por si ellos, por su nacimiento como judíos son escogidos de Dios, ya son justos, ¿verdad? Y ellos sí, realmente, según ellos, ¿verdad? Llevan buena obra y son diferentes a los demás que practican el pecado, ¿verdad? Así ellos llevaban una hipocresía realmente, ¿verdad? Por eso ellos eran bien altivos, bien enaltecidos realmente.
y hasta Cristo, ¿verdad? Ellos criticaban, murmurándose de Cristo, ¿verdad? Diciendo en sí, ¿qué dice? Y San Mateo capítulo 9, versículo 10 dice, ¿verdad? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que había venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pues aquí están hablando, ¿verdad? Cristo con su propósito de la venida, ¿verdad? Cristo dice, no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos, dice, ¿verdad? Así que Cristo vino como médico para sanar a los enfermos. Entonces Cristo está interesado, ¿verdad? Interesado de encontrar con los enfermos para sanarlos. Cristo está interesado para encontrar con los pecadores para salvarlos. Como su nombre, Jesús, significa Salvador. ¿Con qué propósito vino el Salvador? A salvar a los pecadores de sus pecados, ¿verdad? Por eso, versículo 13 dice, y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero. Cristo, ¿qué quiere? Misericordia. La misericordia de verdad es la que alcanza al que no la merece, ¿verdad? Por eso Cristo vino para dar, no para recibir. Cristo vino como Dios misericordioso, amoroso, ¿verdad? Con gran compasión a todos pecadores que andan sin pastor, bien errado, bien confundido, bien, ¿verdad? Destruido también por el destructor que es el diablo. Realmente Cristo con gran compasión como buen pastor vino para dar su vida para sus ovejas perdidas, realmente para salvarla con su sangre, con su pago, ¿verdad? Con su crucificación, con su total negación hasta morir por la cancelación del pecado del mundo entero, como buen pastor que da vida para su rebaño de ovejas, para sus ovejas perdidas, ¿verdad? Hasta encontrar. El pastor verdadero tiene característica de buscar las ovejas perdidas, ¿verdad? Hasta la encuentra, hasta encontrarla, ¿verdad? Encontrándola, la lleva sobre su hombro, ¿verdad? A su casa y hace fiesta, ¿verdad? Por encontrar esta oveja perdida y final la halla con bien y salvándola, ¿verdad? Entonces, gozosamente llevándola, ¿verdad? A la oveja encontrada con el pastor, él hace fiesta, ¿verdad? Ese es el corazón de Cristo, buen pastor, realmente, ¿verdad? Pues él quiere dar la misericordia, no pide nada a nadie. Por eso acá, Señor, está hablando San Mateo capítulo 9, verso 13, y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? El sacrificio es el que va de uno a Dios. Así que Dios no quiere cobrar nada. Dios no quiere recibir nada de uno, ¿verdad? Como el sacrificio. Como tal está escrito Isaías capítulo 55, verso 1, ¿verdad? Venid, dice, sedientos y comprad el vino y leche, sin precio, sin dinero, dice, ¿verdad? Así que no quiere recibir nada de nuestra mano, Dios, ¿verdad? Solo quiere dar su misericordia, por lo cual Cristo vino para dar su misericordia, por la cual quería salvar a todos los pecadores del mundo entero. Por eso Cristo quiere misericordia, no sacrificio. Dice. Mucha gente está interesado, ¿verdad? De dar su sacrificio a Dios, ¿verdad? El sacrificio no es cosa de pecadores jamás. Siendo justos ya renacidos, salvados, sellados con el Espíritu Santo, transformados, siendo nueva criatura en Cristo Jesús, siendo limpio, feliz, gozoso, está totalmente ya confirmado y preparado para entrar al reino del Señor. Por eso, dentro del corazón de los santos, renacido nace. ¿Con qué pagaré, verdad, este precio tan alto?
¿Con qué pagaré esa gracia tan grande, verdad? Por eso, siendo liberado ya, salvado ya, bendecido ya, confirmado ya para poder entrar al reino del Señor 100%, obteniendo la vida eterna, obteniendo la redención eterna. Como tal está escrito en Hebreo capítulo 9:12, no por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya teniendo eterna redención por la fe, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, uno sí realmente con gozo y alegría sacrifica su vida, su material, su cuerpo, ¿verdad? Como sacrificio vivo y agradable y aceptable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Por eso el sacrificio no es cosa de pecadores. Siendo pecadores no puede dar nada, no debe nada a Dios, ¿verdad? Hasta la justicia de todos seres humanos que nacen en el mundo como pecador, bajo dominio del diablo, se presenta ante Cristo, ante Dios, como trapo de inmundicia únicamente. Como dice Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien, ¿verdad? Nuestra justicia sería, como dice, ¿verdad? Trapo de inmundicia, dice, ¿verdad? Por eso, Dios no dice trapo de inmundicia es nuestra maldad, nuestro pecado, sino nuestra justicia, ¿verdad? Por eso, uno, haga lo que haga, al final, nunca puede ser presentado como aceptable ante Dios, tal como es o como hace. Por eso, sin que sea por Cristo, no hay el camino para llegar a la vida eterna. No hay camino al llegar al Padre, ¿verdad? Por eso, único camino que es Cristo, por Él viene abertura para llegar al reino eterno de Dios, siendo santificado, justificado, ¿verdad? Perdonado de todos los pecados y perfeccionado por obra de Cristo únicamente. Con tal que no sea, ¿verdad? Liberado del pecado y sellado con el Espíritu Santo y santificado y perfeccionado, justificado por obra perfecta de Cristo, ninguno puede entrar al cielo. Por eso, por la misericordia únicamente uno puede llegar a ser salvo, no por su propio sacrificio, sea lo que sea, ¿verdad? Todo lo que se da, uno siendo pecador, todo negado total, renegado total, rechazado total de Dios. Por eso ahora Cristo está hablando algo muy importante, San Mateo capítulo 9, versículo 13, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, por eso únicamente en qué condición uno puede encontrar con Cristo verdaderamente solamente pecadores. Pues los fariseos y escribas no encontraron con Cristo, no pudieron encontrar con Cristo, porque ellos nunca se presentaron ante Cristo como pecadores, sino justo por su propia justicia. Se nota muy bien, ¿verdad? Perspectiva de corazón de los fariseos de esa época, tal como dice San Lucas, capítulo 18, ¿verdad? Por medio de la oración del fariseo y la del publicano, que llegaron al templo, ¿verdad? Ahí se ve cuál es la actitud de los fariseos y escribas de esa época y de muchos judíos, ¿verdad? Que se aferraban en su propia obra según la ley, sin poder cumplir ni un mandamiento de la ley, ¿verdad? Pero cambiándola, ¿verdad? Según su tradición de ancianos. Cambiando, ¿verdad? Los mandamientos de Dios como la letra de hombre, como tradición de hombre, ¿verdad? Como religión de hombre, como rito religioso hecho por los hombres. Realmente yo guardando ese tipo de cosas que no tiene que ver con la ley verdadera de Dios, ¿verdad? Ellos se jactaban y, ¿verdad? Se enaltecían realmente también, ¿verdad? Confiándose en su propia obra y rechaza a Cristo. Por eso, y aunque Cristo vino a salvar a los pecadores, pero con qué actitud los fariseos y escribas rechaza la misericordia que Cristo quiere dar a todo el mundo entero, incluso a los fariseos y escribas, ¿verdad? Por eso, y San Lucas capítulo 18, ahí se menciona, ¿verdad? Perspectiva del fondo de corazón de los fariseos, ¿verdad? Que se aferran en su obra, ¿ah?
En esa oración se anota San Lucas capítulo 18, verso 9, si yo leo, a unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Fariseo ora, porque no soy como los otros hombres, así que tan soy especial, quiere decir, ¿verdad? Ladrones, injustos, adulterio, ni aún como este publicano. Menosprecia totalmente al publicano quien está a la par, ¿verdad? Y también, y diciendo que, ¿verdad? No soy como los otros hombres ladrones, así que no es el ladrón, injusto, así que no es el injusto, adulterios, tampoco el adulterio, ¿verdad? Ni aún como este publicano. Totalmente diferente a que a lo demás dice. 12. Ayuno 12 veces a la semana. Doy diezmos de lo que gano. Súper, dice. Yo soy súper, ¿verdad? Soy diferente. Soy mayor, superior que cualquier persona, dice. Pero otro lado, ¿verdad? Verso 13. Más el publicano estando lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces ese publicano totalmente con corazón quebrantado, reconociendo, ¿verdad? A sí mismo como pecador. Y tiene, ¿verdad? Cara para ver al cielo, pero ni pueden mirar al cielo, pegando su pecho, ¿verdad? Con gran congoja y sufrimiento y dolor y quebranto del corazón y confiesa ante el templo, soy pecador, sé propicio por mí. Cancéleme por mi pecado, por favor, significa eso, ¿verdad? Que sea propicio por mí, ¿verdad? Sé propicio por mí significa, sálvame usted a mí, cancéleme mi deuda, mi pecado. Sí, como oración de Padre Nuestro, ¿verdad? Que dice San Mateo, capítulo 6, ¿verdad? Perdónanos nuestra deuda, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso, ¿cómo uno puede ser perdonado de su deuda? Por uno que tiene, ¿verdad? Por otro que tiene poder de cancelar su deuda, ¿verdad? Entonces, y como la oración Padre Nuestro, ¿verdad? Cristo enseñó esa oración y a su discípulo hasta que Cristo cancelara, ¿verdad? Con su propia muerte, con su propia sangre, con su propia, ¿verdad? Crucificación, con su quebranto total en el lugar del mundo entero bajo maldición. Cristo cargó el pecado y cargó la maldición y cargó la muerte también, ¿verdad? Cristo fue quebrantado, muerto y derramó toda su sangre y canceló, ¿verdad? Con su propia sangre, con su propia muerte, para el mundo entero ante el Padre. Por eso Cristo subiendo en la cruz, ¿verdad? Así colgado en la cruz. Primera oración que él dijo ante el Padre, primera palabra que él sacó de su boca era, ¿verdad? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Incluso hasta, ¿verdad? Último soldado que clavó su mano, su pie hasta, ¿verdad? Marisol que dos Marisol que estaban hablando contra él, injuriándolo, ¿verdad? Y hasta realmente sentenció pena de muerte Poncio Pilato. Y hasta también Judas Iscariote que, ¿verdad? Entregó, vendió a Cristo cobrando 30 piezas de plata. Lamentablemente Cristo ya en la cruz y orando y clamando ante el Padre diciendo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. O sea, Judas Iscariote había ido, había muerto ya, suicidado él, ¿verdad? Siendo su propio pensamiento condenador que viene del diablo. Pero realmente cuando Cristo fue crucificado y oró al Padre y pidió al Padre que perdonara. Así que, ¿verdad? Cobrando el precio del pecado, cancelación por el pecado del mundo entero que ya está cargado en el cuerpo de Cristo. Cristo ya como Cordero de Dios en el matadero, en la cruz, que está crucificado, derramando su sangre, muere, ¿verdad? Entonces Cristo hizo la cancelación por el pecado del mundo entero. Por eso lo que pidió el publicano es esto, golpeando su pecho, confesando ante Dios, soy pecador, Dios, sé propicio por mí.
según esa verdad, necesidad y petición de el publicano, como verdad la oración del Padre Nuestro también, y realmente se pide verdad cancelación, como la paga del pecado es la muerte, como dice Romano capítulo 6, verso 23. Sin derramamiento de la sangre no hay redención, ¿verdad? Entonces Cristo ya fue colgado en la cruz y murió en la cruz para salvar al mundo entero. Realmente. Eso es lo que pidió el publicano, si no, él nunca podría llegar a ser salvo. Entonces, y final, ¿verdad? Y dos tipos de personas, como fariseo y otro como publicano. Final, ¿quién fue justificado más que otro? Dice la Biblia, San Lucas capítulo 18, versículo 14. Os digo que este, dice, publicano, descendió a su casa justificado, dice, antes que el otro. ¿Quién es el otro? Fariseo. Así que el fariseo con su propia justicia se acerca al templo. ¿Quién es Cristo? No pudo recibir la justicia de Dios que se brinda por Cristo, ¿verdad? Pero el publicano, hambruno y sediento de la justicia, como dice San Mateo, capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces el publicano, hambruno y sediento total de la justicia, porque es puro pecador, golpeando sus pesos sin mirar al cielo por vergüenza. Él pidió a Dios ante el templo, quien es Cristo, sé propicio por mí. Cristo final cumplió, ¿verdad? Esa petición, oración, anhelo. Final, Cristo murió en la cruz y declaró, ante morir, entregarse su espíritu ante el Padre, consumado es. Fue consumado ya el pecado del mundo entero por la muerte de Cristo, por la cancelación de todo, por todos los pecados del mundo. Cristo, final, Cristo realmente y salvó al mundo entero. ¿A quién cayó esa fe? Al corazón del publicano. Por eso, por la fe, por la gracia, él fue justificado. Como dice Efesios capítulo 2, verso 8, y por las gracias, ¿verdad? Sois salvos por medio de la fe. Estos no es de vosotros, sino el don de Dios, dice, el de regalo de Dios. Por la gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? Por la gracia, por la misericordia de Dios, no por nuestra obra, no por nuestra justicia que hubiéramos hecho, sino por la fe en la sangre de Cristo, por la gracia, ¿verdad? Así que nunca merecemos esta salvación tan grande, en esta justicia tan perfecta, nunca somos merecedores de ella. Pero sí, Dios nos consideró que sí. ¿Por qué? Cristo canceló por todo nuestro pecado una vez para siempre, ¿verdad? Por eso, y Romanos capítulo 4 dice, ¿verdad? Sobre esta justicia que llegó al publicano. ¿Con qué magia ese publicano fue más justificado o antes justificado? El primero, el fariseo. No por su propia obra, ¿verdad? Sino por la fe, dice. ¿Cuál fe? Acá dice Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. Se compara dos tipos de personas también ahí, ¿verdad? Los que pertenecen a la obra de la ley. Así que uno que quiere llegar a ser justificado por su propia obra y otro que entiende como publicano que no puede ser nunca justificado por su propia obra. Por eso uno confiesa, no puedo, soy pecador, sé propicio por mí. Entonces a ese tipo de persona que no tiene ninguna justicia, ¿verdad? Así hambruno y sediento de justicia porque no la tiene ninguna. Entonces, ¿cómo alcanza la justicia? A ese tipo de persona, acá dice Romanos capítulo 4, verso 5, más alguien no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. En este caso, ¿verdad? Su fe le es contada por justicia. Su fe, ¿cuál fe? La fe en quien Cristo Jesús, quien canceló por su pecado una vez para siempre, por el pecado del mundo entero. Como dice Hebreo capítulo 9, 12, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo
habiendo obtenido eterna redención. Viene resultado, ¿verdad? Como dice Hebreo capítulo 10, verso 10, en esa voluntad somos santificados. ¿Seremos santificados? No, ya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez. Cristo no muere dos veces, una sola vez. Una vez, pero su valor para siempre. Santificado. Y verso 14 dice, ¿verdad? No solo esto, ¿verdad? Sino, ¿verdad? Él con una sola ofrenda hizo perfecto, dice, a los santificados. A los santificados por la fe, ¿verdad? También Cristo perfeccionó a ellos con una sola ofrenda, no por la obra o justicia que hubiera hecho, sino Cristo con su propia ofrenda, que fue su cuerpo, que fue derramando la sangre, quedó muerto total. Al morir Cristo, ¿verdad? Heredó su perfección a todos los creyentes verdaderos, ¿verdad? Herencia, la herencia de perfección. Toda obra perfecta hecha por Cristo cae a quien, a los que creen, a los que reciben esa misericordia. ¿Cómo no va a ser justo? ¿Cómo no va a ser justificado? Más que el publicano que se aferra en su propia justicia defectuosa, inmunda y como trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. Por eso, la justicia que tiene por la fe, quien el publicano mayor que la de fariseo y escriba. Como tal está escrito, San Mateo capítulo 5, verso 21, ¿verdad? Cristo dice claramente, si vuestra justicia no fuere mayor que la de fariseo y escribas, no entraré en el reino de Dios. Dice. ¿Con cuál justicia uno puede entrar al reino de Dios? ¿Con la justicia de fariseo y escribas según la obra? No, porque toda la justicia es una obra de uno que nace en el mundo por Adán como pecador, como trapo de inmundicia. No vale nada ante Dios. Mayor justicia que la de fariseo y escribas sería únicamente la justicia de Dios que viene por obra perfecta de Cristo únicamente. ¿Verdad? Por eso, siendo uno justo, renacido por la fe en el Evangelio, su fe se le es contada por justicia, realmente, ¿verdad? Uno que está ya sellado con el Espíritu Santo, verdaderamente, ¿verdad? Por eso, Romanos capítulo 4, versículo 5 están hablando, ¿verdad? Sobre esta bendición tan grande para los que creen en el Evangelio, cuya fe es, ¿verdad? Justicia verdadera que se presenta por Cristo, nuestro Señor, ¿verdad? Por eso, Romano capítulo 4, verso 4, dice, pero dice, al que obra, al que pertenece a la obra de la ley, ¿verdad? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El salario quiere decir como la salvación, ¿verdad? Ese no es como gracia, sino deuda. Deuda, ¿cómo significa? Yo tengo que pagar, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer, ¿verdad? Por eso uno nunca logra esa justicia, nunca logra esta salvación perfecta, porque la obra de uno, justicia de uno, siempre, ¿verdad? Defectuosa ante Dios, no vale nada al final, ¿verdad? Por eso, ¿quién es bienaventurado? Dice Romano capítulo 4, verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David fue salvo, justificado sin obra, solamente por la fe, por la gracia de Dios. Aunque él no había visto a Cristo que llegara a esa época nunca, ¿verdad? Porque Cristo después de David, ¿sí? Pasando realmente cuántos años, 1000 y pico años, ¿verdad? Después Cristo nace. Pero David creyó en que Cristo iba a venir como su Salvador, como Cordero de Dios, iba a morir por todo el pecado del mundo, incluso el pecado total de David. Por eso David por la fe fue salvo. ¿Cuál es su justicia con la cual puede presentar ante Dios? La fe en Cristo, la fe en la sangre de Cristo, la fe en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso David está hablando sobre la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra,
Romanos 4, 6, ¿verdad? Y 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bendito sea. Uno que pertenece a la fe en la sangre de Cristo, como la cancelación total por todos los pecados, uno ya está fuera del juicio, está libre del pecado, está ya justificado y heredado, ¿verdad?, de la justicia y perfección de Cristo, ¿verdad? Como dice Hebreo capítulo 10, verso 14, con una sola ofrenda hizo perfecto, dice, a los santificados. Por eso no solo a los que creen en el evangelio santificó, sino perfeccionó también. ¿Con cuál perfección? Perfección de Cristo, según su obra, desde su nacimiento hasta la muerte, crucificado en la cruz, ¿verdad? Derramando la sangre en la cruz. Cristo nunca, ¿verdad?, desobedeció al Padre, nunca quebró ni un mínimo mandamiento, Cristo, sino cumplió 100%. Toda obra, esa obra perfecta, la justicia perfecta, santidad perfecta, ¿a quién cae? Al que cree en Cristo. Por eso, por la fe, ¿verdad? Perfeccionado, santificado y justificado. Al que cree en esta verdad del evangelio de la salvación eterna, el Espíritu llega. El Espíritu Santo de Dios llega. El día 20 Pentecostés, como tal está escrito en Hechos capítulo 2, ¿verdad? No llegó el Espíritu Santo sobre todos moradores de Jerusalén, sino a 120 justos quien creyeron en el evangelio de la sangre de Cristo solamente. Ahí se formó la iglesia primitiva. Por ella, que es el cuerpo de Cristo, Cristo trabaja cubriendo el evangelio hasta confines de la tierra. Hasta hoy se continúa. Casi ya se va a acabar, ¿verdad?, época de la iglesia, porque ya está hasta confines de la tierra. Oye la buena noticia hecha por la sangre de Cristo para salvar a uno al mundo entero. Por eso, y ¿con quién Dios está? Dios es santo, Dios está con los que son santificados, justificados, limpiados, liberados del pecado, por medio de la fe, ¿verdad? Uno que pertenece a la obra de la ley, bajo la maldición está todavía. Ellos son enemigos, no son los que están con Dios. Por eso no tienen que ser equivocados jamás, ¿verdad? Poquito aquí agregando, ¿verdad? Como que ya compartimos un poco San Mateo capítulo 9. Cristo vino como el médico para buscar a los enfermos, para salvarlos. Cristo vino, ¿verdad?, para salvar a los pecadores como Salvador. Entonces mucha gente, ¿verdad?, con esa palabra dice, mira, Cristo vino para salvar a los pecadores, ¿verdad? Cristo vino para sanar a los enfermos. Entonces yo soy enfermo, yo soy pecador. ¿Está bien o mal? Equivocado. Antes de encontrar con Cristo, sí, puramente debe ser pecador, ¿verdad? Mateo era pecador, Pedro era pecador, Pablo era pecador. Según su, ¿verdad?, confesión, como dice, ¿verdad?, 1 Timoteo capítulo 1, ¿verdad? Yo soy cabeza, cabezal de, ¿verdad? Primero, dice, primero de todos los pecadores, dice. Así que Pablo era, ¿verdad?, súper pecador, porque no era pecador, pecador común y corriente, sino pecador como perseguidor, asolador y blasfemo contra el Espíritu de Dios, contra Dios realmente, ¿verdad? Porque él perseguía a la iglesia, mataba a Esteban, ¿verdad? Con autorización de sumo sacerdote, llegaba hasta, ¿cómo se llama? Damasco, ¿sí o no? Para detener a los cristianos, perseguir y matar. Pues no solo pecaba como adulterando, robando, hurtando, peleando, ¿verdad? Alguien, sino él puramente, ¿verdad?, hizo una maldad tan grande, perseguir, asolar a la iglesia, matar a los justos, ¿verdad? Y encarcelar, ¿verdad?, a los santos de Dios. Tocó el cuerpo de Cristo a la iglesia. Peor pecador fue él. Pero ¿cómo pudo llegar a ser apóstol de Dios? Pues puramente por la misericordia de Dios. Nunca yo merezco, dice, esa bendición tan grande, pero lo que soy, no por mí, dice, sino por la gracia de Cristo, dice, ¿verdad? Por eso Pablo en toda la vida reconocía, ¿verdad?, lo que es él, absolutamente
por la misericordia de Dios, por la gracia del Señor. Porque nunca él merece. Primero ser salvo, dice, y ser llamado apóstol. Pues siempre él considera de sí mismo, ¿verdad? Como aportivo, dice, ¿verdad? Así soy, dice, último entre todos los apóstoles. Entre todos los santos, yo soy menos que él, ¿verdad? El santo más pequeño, dice. ¿Sí? Por eso Pablo, realmente, y cuando él era pecador, ¿verdad? Y recibió la gracia y llegó a ser salvo. Y siendo salvo, Pablo nunca dice soy pecador, otra vez no, ¿verdad? Entonces, este punto tenemos que cuidar. Sigue siendo pecador todavía. Sigue siendo enfermo todavía. Sigue siendo, ¿verdad? Aún bajo la maldición todavía. Uno dice, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Sigue siendo pecador. Sigue siendo aún culpable y condenado ante Dios. Antes de encontrar con Cristo, realmente, ¿verdad? Se presentaría como uno pecador, absolutamente. Pero después de haber encontrado con Cristo, ¿cómo? Tiene que ser sanado, ya salvado, ya transformado y cambiado, regenerado, renacido debe ser. Aún todavía, ¿verdad? Uno sigue siendo pecador. ¿Qué significa? Nunca ha encontrado con Cristo todavía. Ese punto no tiene que ser engañado por la mentira tradicional del diablo, ¿verdad? Yo acepté a Cristo como mi Salvador. Cada vez que yo peco, soy pecador, pero pido perdón, Dios me perdona. Mentira. Una mentira tradicional, ¿verdad? Que toca muchas almas que fuera al fuego y que vaya hoy en día al fuego también. Esa doctrina, nada que ver con la Biblia. Una doctrina, ¿verdad? Inventada por los hombres. Si uno siendo pecador verdadero encuentra con Cristo, ¿cómo encuentra con Cristo? Encontrar con Cristo sería con su palabra, con su verbo, ¿verdad? Como Dios hizo el universo con su palabra, viene su salvación por medio de la palabra de él, ¿verdad? Como dice Hebreo capítulo 1 también, ¿verdad? Claramente está hablando, ¿verdad? ¿Cuál es función del verbo? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el funcionamiento de la palabra de Dios hoy en día? Dice Hebreo capítulo 1, verso 1. Ahí está hablando cómo encontrar con Cristo hoy en día. No solamente por la oración, siendo pecador, ora 1000 veces esa oración, nunca llega al Padre Dios, nunca. Como dice San Juan capítulo 9, verso 31, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino el que es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. ¿Quién es a ese? Justo. ¿Quién es la voluntad de Dios? Ser renacido. Uno nace primero por Adán como pecador y peca toda la vida, encontrando con Cristo como pecador, renace por Cristo Jesús, quien es espíritu vivificante. Uno llega a ser resucitado espiritualmente con la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, en el cual uno cree. Por la fe uno llega a ser renacido. Entonces él, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Él es el que está con Dios, salvo, santo, ya heredero de Dios, ¿verdad? Por eso siempre con qué método Dios se rescata uno. Acá dice Hebreo capítulo 1, verso 1, leo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteriores días, ya cuando Cristo vino aquí en la tierra, se llama posterior día, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo se llama? No posterior día. Consumación de posterior día. El fin del posterior día se llama hoy en día 2021, ¿no? Tiene que entender este punto, ¿no? En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo encarnado, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo entero, como se presenta en Génesis capítulo 1, ¿verdad? ¿Cómo se hizo? Con su verbo, con su palabra. Sea la luz. Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Dios dijo, haya expansión para dividir agua de arriba y de abajo.
Así fue hecho, ¿verdad? Produzca la tierra toda hierba y plantas que lleva verde, hierba verde y planta verde que lleva su semilla y frutos. Así se hizo, ¿verdad? Según toda la palabra de Dios se hizo el universo. Así que el verbo, la palabra de Dios, ¿verdad? El creador del universo, ¿verdad? Por eso, y con aquí dice a quien a su hijo, a quien constituyó heredero de todo. Su hijo, ¿cómo se llama? El verbo encarnado, ¿verdad? Como dice San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio, ¿verdad? Por él todas las cosas fueron hechas, dice. Sin él nada fue hecho. Única cosa que fue hecha sin el verbo, sin palabra de Dios, el pecado y la desobediencia de Adán, la cual trae la maldición sobre el mundo entero. ¿Cómo se rectifica uno que nace bajo la maldición con el pecado? Por su palabra, únicamente. Por eso acá, verso 3 dice, el cual, el Hijo, ¿verdad? A quien constituyó, ¿verdad? Heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? El cual, siendo él resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de sí mismo, por medio de su Hijo, por medio del Verbo, por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por eso ningún ángel, concluyo, incluso, ¿verdad? Ángel Gabriel o ángel Micael, Micael es de arcángel, ¿verdad? Ninguno puede ser comparable con Cristo. Por eso Cristo es el verbo, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre vosotros, ¿verdad? Entonces, Cristo es, ¿verdad? Esa palabra de Dios. Por eso Cristo se revela en la Biblia por cada detalle de la revelación según la palabra de Dios. ¿Cómo encuentra con Cristo? Por su palabra. Para hacer el universo dióstico, 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 dióstico. Igualmente, para purificar sus pecados, dióstico, dióstico, dióstico. Así debe ser, según su palabra únicamente, según su escritura únicamente, según cada evangelio, según el evangelio, ¿no? De cada palabra del Señor, ¿verdad? Tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Uno tiene que encontrar con Cristo verdaderamente. Si no, no. Por oración, no. Petición, no. Confesión, no. ¿Verdad? Según doctrina de hombres, no. Según, ¿verdad? Cualquier cosa que se inventan por uno, ¿verdad? Rito religioso, no. Únicamente por la palabra de, ¿verdad? Purificación de todo nuestro pecado, que es el evangelio únicamente. Uno puede encontrar con Dios verdaderamente. Por eso dice Hebreo, ¿verdad? Hebreo, capítulo 1, ¿cómo uno puede encontrar con el Espíritu Santo? ¿Cómo uno puede ser sellado con el Espíritu Santo? Acá, Efesios, capítulo 1 dice, si lo leo, versículo 3, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación. Entonces, el evangelio de nuestra salvación es palabra, la palabra de verdad, así se compara, ¿verdad? La palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación. Por eso, la palabra de verdad. ¿Quién es verdad? Cristo. Yo soy, dice Cristo, ¿verdad? San Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo es la verdad. Palabra de la verdad, ¿quién es Cristo? Así que la palabra de Cristo es evangelio de nuestra salvación. Así uno puede entender, ¿verdad? Y habiendo creído en él, en Cristo, conforme a la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, ¿verdad? Fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo uno puede llegar a ser sellado con el Espíritu Santo? Oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y creyendo
en él, ¿verdad? En Cristo, quien habla según su palabra, según el evangelio de nuestra salvación. Uno llegando a creer por la fe en él, en Cristo, conforme a la palabra del evangelio, fistei dice, sellado con el Espíritu Santo. Si no, no. Como que hoy en día, ¿verdad? Como etapa de última iglesia, séptima iglesia, la Odisea, ¿verdad? La Odisea. Justicia de multitud. Por eso hoy en día mayor número siempre gana, ¿verdad? Por eso esa multitud no significa, ¿verdad? Mucha gente cree, eso no significa sea la verdad, nunca. Época de Noé, ¿cómo suena? 8 personas se salvaron por agua. Todo lo demás, toda la multitud, ¿verdad? No obedecieron a la palabra del Señor. Todos quedaron destruidos. Por eso Dios no está con mayor número nunca, sino según su palabra únicamente, según su verdad únicamente. Por eso, ¿verdad? Este camino o la puerta que lleva a la vida eterna es estrecha, dice, ¿verdad? Como dice San Mateo, capítulo 5, como Dios manda, entrad, dice, por la puerta estrecha, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha, como dice San Mateo, capítulo 5, no, disculpe, 7, ¿verdad? San Mateo, capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y el espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Señor, que manda a nosotros, entrad por la puerta estrecha. Así que la puerta que lleva a la vida eterna es estrecha, no ancha. ¿Sí? Nuestra alma vale más que el universo. Nuestra alma vale más que oro. Nuestra alma vale más que su empresa. Nuestra alma vale más que su carro. Nuestra alma vale más que su, ¿verdad? Todo dinero, todo su trabajo, toda su empresa. ¿Cómo pueden cambiar con su alma? ¿Con 100 edificios, 1000 edificios? No. ¿Con llena de fama y popularidad? No. Con todo el universo entero no se cambiaría con su alma. Porque un día el universo entero hecho por Génesis capítulo 1, ¿verdad? Desaparece, dice Dios. Pero ni un alma desaparece. Así que vale más que el universo cada alma, ¿verdad? Por ella Cristo vino a morir. ¿Vale? La vida de nuestro Dios, vida de nuestro Señor Jesucristo. Demasiadamente valiosa. Diablo es el que, ¿verdad? Y, y convence a uno que menosprecie su propia alma, creyendo cualquier mentira de diablo. Pero nuestra alma, según imagen de Dios, así que nuestro espíritu, según imagen de Dios, fue eso. ¿Vale? Demasiado. Y eterno. Cuídese. Muy bien este punto. Pues ahora el Señor manda con todo amor y su sabiduría. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Qué es la perdición? Llegada al fuego eterno. Eso se llama en la Biblia, bíblicamente, la perdición, ¿verdad? Por eso, la puerta y el camino que lleva a la perdición es ancha, ¿verdad? Y el camino espacioso. Muchos entran por ella y caminan por el camino ancho que lleva a la perdición, al fuego eterno. Por eso hoy en día mucha gente cree en Dios, no según la palabra de Dios, no creen según la palabra de verdad, según el evangelio de vuestra salvación. Así la Biblia menciona Efesios capítulo 1, 13, ¿verdad? Pero mucha gente cree según su pensamiento, ¿verdad? Aunque muy parecido a algún evangelio, ¿verdad? Evangelio diferente al original y el verdadero de Cristo. Final, uno sigue cualquier evangelio, falsificado evangelio, ¿verdad? De prosperidad, sanación, milagro, es el demonio, un montón de mentiras. Ahí sigue. Pero al final no resuelve su pecado. Sigue siendo pecador y condenado, sellado aún todavía, con una maldición aún anda así. Tiene que cuidarse muy bien. Aunque el mundo entero cree, pero usted tiene que creer, ¿verdad? En la Biblia, tal como está escrita, según la puerta estrecha, camino espacioso. No espacioso, no, angosto, ¿verdad? Así tienen que creer. Como dice
San Mateo 7, verso 13, ¿verdad? Y 14. Vamos a ver, entonces, Éxodo capítulo 23, verso 2, ¿verdad? No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravio. Por eso no seguirás a los muchos, dice. Porque la verdad no depende de muchos o pocos, no depende de eso. Aunque muchos creen en la mentira, todos, muchos, que todos que se pertenece a ese grupo, muchos se van al fuego. Esa es la puerta ancha, camino espacioso. Muchos van, pero ellos no alcanzan a la vida eterna. Aunque sea verdad, poca persona, más bien poca persona, verdad, relativamente, que son renacidas, son de vida eterna, ¿verdad? Por eso, aunque sea pocos, pero creen en la verdad, solamente ellos siendo renacidos, salvados del pecado, sellados del Espíritu Santo, sí pueden entrar al cielo. Por eso no depende de cantidad de personas que creen. Todo el mundo cree en eso, yo también. Usted está vendiendo su alma baratamente en este punto. Tiene que cuidarse muy bien. ¿Cómo puede perder su alma? ¿Cómo sufrir eternamente? Juntamente con el diablo cayendo en el lago del fuego, sin, ¿verdad? Ninguna misericordia de Dios, sufrir y sufrir y sufrir para siempre. No hay que seguir a multitud de gente, multitud de verdad, personas que eligen ese camino equivocado, sino según la verdad, según la palabra de Dios, tal como está escrita en la Biblia, sin verdad y retroceder se tiene que creer y caminar en este punto. Importante. Por eso hoy leímos, ¿verdad? Romanos capítulo 8 sobre esa parte, ¿verdad? Que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Leímos un verso, ¿verdad? Leyendo poco y hablamos bastante, ¿verdad? Y Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Nosotros quiénes son? Los que son salvos, renacidos, los que pasaron por la puerta estrecha, y los que caminamos, ¿verdad? El camino angosto, según la verdad, según la escritura, según toda la palabra divina del Señor, sin filtrar la palabra, sin adulterarla. Seguir apostasía fácil porque todo el mundo va. Seguir, ¿verdad? Cualquier doctrina humanizada muy fácil porque es más lógica para uno y más comprensible, ¿verdad? Pero su fin, perdición eterna, ¿verdad? Por eso, cuidadosamente tenemos que caminar este punto, ¿verdad? No equivocarse en creer y en caminar. Importante. En esta potencia, ya siendo ya parte de Dios, y uno pense en guerra constantemente. Por eso, en otra ocasión, yo quisiera compartir, ¿verdad?, cómo realmente llegar victoria, ¿verdad?, contra todos los enemigos, incluso Satanás y el mundo entero, ¿verdad? Y la carnalidad de uno también, cómo vencer contra todos los enemigos, ¿verdad? Cómo está confirmando aquí apóstol Pablo, escribiendo Romano 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese nosotros, no cualquier congregante o creyente o cualquier religioso o judío o gentiles, no significa nosotros, ¿verdad? Nosotros son los que pasaron, ¿verdad?, por la puerta estrecha, sellado con el Espíritu Santo, renacido, heredero de Dios, y realmente uno que alcanzan a, ¿verdad?, obtener a Cristo en sí, en su corazón, ¿verdad?, como Emmanuel, Dios con nosotros. Si no, ¿verdad?, mucho no pertenecería a esta palabra. Por eso no tiene victoria, no tiene triunfo en su vida. Más bien, arrastrado por el deseo del mundo, arrastrado por mentira de Satanás, arrastrado, esclavizado, mucho vive, ¿verdad? Bajo dominio del diablo, como tal está escrito. 1 Juan capítulo 5, verso 19. Más nosotros, dice, somos de Dios. Más el mundo entero está bajo el maligno. Uno pertenecer al mundo entero que está bajo el maligno, diablo, Satanás.
el príncipe del mundo, ¿verdad? Mentiroso, padre de mentira. Para que pertenezca uno, ese grupo que se dice nosotros, debe ser santo, justo, limpio. Sí o sí, renacido, sellado con el Espíritu Santo. Si no, no pertenecería ese grupo que se menciona nosotros. Sí, entonces, hoy en 8 vamos a profundizar cuál es, ¿verdad? Eh, contra, ¿verdad? Y enemigo que hace contra a nosotros. Y cómo vencer, ¿verdad? Sobre esta invasión que viene del enemigo y cómo uno vence tranquilamente. Y sobre ese detalle de verdad y guerra y victoria sobre este punto, como, ¿verdad? Los que son de Dios, los pertenecidos, los que, ¿verdad? Uno ya tiene a Cristo en sí en su corazón, como Emmanuel, Dios con nosotros. Cómo funciona su vida con victoria sobre este detalle. Vamos a Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, oremos un poco. Señor, muchas gracias por darnos su oportunidad de aprender y caminar conforme a toda la verdad, con victoria, con gozo y alegría y felicidad, siendo uno renacido según la verdad, según el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Realmente, Señor, se viene bendición grandísima y vida abundante y victoria y triunfo constantemente, Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas que son ya renacidos, que caminen realmente viendo cómo Dios y actúa y trabaja en su vida. Realmente, según la promesa de Dios, Cristo ya está con nosotros como Dios con nosotros y nos protege y guía, nos pastorea, nos comporta, nos bendice y nos realmente día con día lleva adelante para que pensamos contra el diablo enemigo principal, contra el mundo, contra nuestro ego, nuestra carnalidad, para llevar una vida aceptable y victoriosa para Cristo, Señor. Gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mañana también nos veremos, ¿verdad? Con la enseñanza de la iglesia Seúl, ¿verdad? Juntamente con el pastor Joanny. Este jueves, importante por Zoom, nos reunimos, ¿verdad? Con todos miembros invitados, ¿verdad? Acá vamos, ¿verdad? Con este domingo pasado, ¿verdad? Hasta último día del seminario. La semana pasada entera compartimos, ¿verdad? El seminario bíblico. Todos los invitados al seminario bíblico, nuestra familia, ¿verdad? Ahí vamos a llevar con todos nuestros invitados, todo miembro de la iglesia San José, ¿verdad? Estemos juntos, unidos, compartiendo preguntas y respuestas, ¿verdad? Por Zoom. Este viernes vamos a llevar el estudio bíblico Apocalipsis, ¿verdad? Parte de la paciencia y el descanso de los santos. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a profundizar este tema también muy importante. Y el sábado vamos a llevar a las 9:30 fiesta celestial como seminario bíblico para niños pequeños, ¿verdad? Muy importante que enseñar a nuestro niño, ¿verdad? Con edad tan pequeña, pero ocupa que ellos aprendan. Todo lo que aprenden ahora se dura toda la vida, ¿verdad? Por eso es importante, antes que se peguen alguna mentira o cualquier cosa cocinada del mundo en la cabeza y corazón de nuestro niño, ahí vamos a escribir la palabra de Dios, ¿verdad? Para que ellos lleven bendición en toda la vida. ¿Verdad? Sí. Por eso siempre llevemos nuestros niños, nuestros sobrinos pequeños a las 9:30 para que ellos aprendan bien la palabra. Y a las 11 por Zoom vamos a llevar escuela bíblica, ¿verdad? Escuela de la iglesia para todo niño de kinder y también primaria, ¿verdad? Sí. Y a las 7, ¿verdad? Y llevaremos siempre a las 7 de sábado, domingo, lunes. Y siempre vamos a llevar evangelización por cada renacido. Domingo a las 11, siempre junto presencial.
en prioridad, ¿verdad? Quien no está bien adecuado según su salud y en el culto espiritual. Así, ¿verdad? Nos veremos constantemente, aprendiendo más y más, adorando a Dios más y más, creciéndonos mutuamente, juntamente con la iglesia. ¿Sí? Entonces, hoy hasta aquí. Vamos a compartir muchos saludos a toda su familia, la paz de ustedes. Nos vemos. ¿Sí? Hasta luego y que descansen.